Gloria al Señor. Vamos a recibir la palabra del Señor y entrego el tiempo a nuestra hermana Susan, que estará compartiendo con nosotros la palabra esta noche. Recibámosle con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder estar aquí, otra vez reunidos para ser alimentados, para ser transformados y para que nuestro entendimiento cada día pueda ser abierto a través del accionar del Espíritu Santo. Amén. En esta noche quiero hablarles un poco acerca del accionar de Dios en la humanidad y en sus escogidos. Como se nos ha enseñado, desde que el hombre pecó, voy a hacer un recuento histórico. Desde que el hombre pecó, perdió esa naturaleza, la naturaleza de Dios en él. Y eso convirtió al hombre en esclavo del pecado, en esclavo de la ley y también en esclavo de los rudimentos de este mundo. Ustedes todavía no habían nacido, ni yo. Pero el Señor siempre ha estado accionando para llevarnos hacia su propósito. No dejó al hombre solo, no dejó a la humanidad sola, sino que todo lo tiene bajo control. Hemos aprendido que nuestro Dios es un Dios soberano, que todo lo sabe, Él tiene el control de todo, es un Dios que gobierna. Amén. ¿Quiénes lo creen así? Así es, Dios es un Dios soberano. Entonces, vemos que todo ese proceder de Dios es ¿para qué? Para llevarnos hacia su propósito. El Hijo de Dios murió por nosotros. ¿Para qué? ¿Quién sabe para qué murió Cristo? Por nosotros. Son cosas bien elementales que nosotros debemos de saber como hijos de Dios y por la función que tenemos. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Para darnos vida. ¿Qué más sucedió ahí? Para restaurar el reino de Dios, para restaurar esa imagen. Imaginémonos desde aquel tiempo allá en el huerto del Edén, el primer hombre con esa naturaleza, y al pasar del tiempo, porque no fue en días, vino ese hombre y perdió esa naturaleza. ¿Qué sucede entonces? Cuando se multiplicaba la naturaleza de ese hombre, ya no la de Dios, la naturaleza de pecado. Y voy a pedirle a Javier que venga para acá, por favor. A ti. Tú me vas a ayudar aquí. Y quiero que nosotros visualicemos para que lo entendamos así bien clarito. El hombre sin la naturaleza de Dios quedó con esa naturaleza pecaminosa, esclavo del pecado. Con el tiempo, si ustedes han leído las Escrituras, vino Dios y dio la ley a través de Moisés. ¿Por qué Dios dio la ley al hombre? ¿Por qué han leído ustedes las Escrituras? ¿Por qué fue dada la ley al hombre? Porque era un orden. Vamos a buscar ahí en Primera de Timoteo 1:9 y vamos a dejar aquí a Javier que me va a ayudar. Primera de Timoteo 1:9. Amén. Dice aquí en las Escrituras: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino ¿para qué?
para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Qué naturaleza nos está describiendo esto? ¿La de Dios o la naturaleza pecaminosa? Entonces, como había una naturaleza que ya no podía obedecer a Dios cuando el hombre pecó, ¿qué pasó con esa naturaleza? Viene y se le da la ley para que se le fuera conduciendo hacia el propósito de Dios. Dice que la ley fue un ayo. ¿Alguien sabe qué es un ayo? Un guía, como una niñera, el que nos conduce, el que nos lleva. Pero ¿qué sucedió en todo ese proceso? En todo ese tiempo, imagínense las épocas pasando en la humanidad, en el mundo, porque el tiempo de nosotros no es igual al tiempo de Dios. Se levantaban generaciones, morían esas generaciones, se levantaban otras y venía el pueblo escogido de Dios con la ley que les había dado. Si ustedes leen las escrituras, ¿qué dice en la ley? No harás tal cosa. Y no solo son los 10 mandamientos, toda la ley. Todo se lee como prohibición hacer, ¿qué? El pecado. No hagas esto, debes hacer esto, mandamientos. ¿Y qué sucedía con esta naturaleza que el hombre tenía? ¿Quién me puede decir? Aquí quiero oír comentarios. ¿Qué sucedía con el hombre, con todos los seres humanos que habían en la tierra y específicamente con el pueblo de Dios, el pueblo escogido? ¿Qué sucedía cuando se enfrentaba a la ley? Cuando conocía la ley, ¿qué sucedía? ¿La podían cumplir? Muy difícil. Muy difícil. Todos se topaban que no podían y que al final resultaban pecando. Por eso se acercaban cada año a presentar sacrificios para que sus pecados fueran cubiertos, porque se daban cuenta que con esa naturaleza, imposible. Entonces vemos que el hombre quedó esclavo del pecado, esclavo de la ley, y con esa mentalidad, como ustedes dijeron, muy difícil. Para los seres humanos es difícil cumplir con la ley a cabalidad, a perfección, no se puede. Lamentablemente, y ya después voy a explicar, ahora en que estamos en un tiempo diferente, la iglesia sigue pensando lo mismo. Cuando Dios nos demanda que debemos de ser perfectos, que nosotros debemos de ser conforme a la imagen de su Hijo, ¿qué dice? Muy difícil, no se puede. Pero recuérdense, y estoy haciendo énfasis, que los que no podían eran los que estaban con esta naturaleza pecaminosa, con esclavos del pecado, de los rudimentos del sistema de este mundo, con su cultura, todo lo que estaba atestada esta naturaleza pecaminosa. Pasó el tiempo y ¿qué sucedió? Dios puso jueces sobre su pueblo, luego levantó reyes. ¿Para qué? Profetas. ¿Cuál fue la función que estas personas, que estos siervos de Dios cumplieron con el pueblo de Dios? Conducir, guiar. Por eso decía en un principio que todo el accionar de Dios hacia nosotros es desplazarnos, llevarnos hacia el propósito. Pero el pueblo no podía cumplir. ¿Quién me dice por qué no podía cumplir? Algunos empezaban, unos se guardaban. ¿Y qué sucedía al final? El pueblo volvía a pecar. El pueblo sentía difícil, y realmente así era, difícil. Difícil por la condición en que ellos se encontraban. Pero esa fue toda esa época, todo ese tiempo, todos esos años. Dios los permitió, fue un tiempo, porque Dios tiene el control de todo, es un Dios soberano. A Dios no se le escapa nada de las manos. ¿Y qué sucede entonces? Llegó el momento en la historia de la humanidad, en que Dios quiso revelar su plan secreto, del cual a nosotros se nos ha hablado en muchas ocasiones.
Hace un momento adorábamos al Señor y decíamos, lo más glorioso que nos ha sucedido, ¿qué es? ¿Cuál es lo más glorioso que nos ha sucedido? No se oye. Eso, pero lo más glorioso es conocer a Cristo, el haber descubierto eso glorioso, al Hijo de Dios. Y quiero que pensemos un momento de eso glorioso. Cuando estamos hablando de eso glorioso, es la persona de Jesucristo, porque hacia eso estaba siendo conducido el pueblo, pero no entendió. Estaban velados, siempre volvían a caer. Para esta naturaleza era muy difícil, aparte de difícil, voy a decir, imposible poder cumplir con todo lo que Dios demanda. Imposible, totalmente imposible. Pero llegó el momento, el cumplimiento de los tiempos en que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Eso ya estaba escrito, estaba planificado por Dios. Viene Jesucristo, ¿y qué empezó a hacer en esta tierra? ¿Vino con la naturaleza de quién? ¿Será que era igual a la naturaleza del resto de los humanos? Porque Él vino en condición de hombre. Vino con una naturaleza diferente. Esa naturaleza era la naturaleza del Padre. Entonces, ahora vamos a cambiar de personaje. Cuando Cristo anduvo en esta tierra, Él era gobernado por Dios, guiado por Él, hacía lo que veía de su Padre, lo que oía de su Padre. Todo su accionar fue expresar a Cristo. Lo que estaba oculto en todo el tiempo anterior, los años anteriores, ahora viene y se revela a través de una persona, de un ser humano, pero que tenía la genética, que tenía la misma naturaleza del Padre. Lo que todos los seres humanos por años venían viendo en el que estaba a la par, en sus antepasados, en todos los que le rodeaban, imposible hacer las cosas que Dios nos pide. Ahora lo veían expresado en un ser humano, lo veían expresado en un estilo de vida, lo veían expresado en un carácter. ¿Carácter de quién estaba expresando Jesús? Del Padre. La forma en que hablaba, ¿de quién era? Todo lo que el Padre le decía. Dice que Él siempre hizo lo que a Él le agradaba. Todo. ¿Será que se le pasó una a Jesús? Ninguna. Y como no se le pasó ninguna, entonces dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese padeció significa por todo lo que experimentó. ¿Qué cosas experimentó Jesús? ¿Con quiénes se relacionó Jesús? Con personas que en algunas ocasiones lo humillaron, lo insultaron. Con todo tipo de personas Él se relacionó, pero Él siempre expresó ¿qué? La naturaleza de Cristo. Entonces, veamos acá. Tenemos otra vez al hombre carnal, así se lee en las Escrituras, al hombre con una naturaleza pecaminosa, al cual le podemos decir imposible que pueda agradar a Dios. Va a intentar, puede ser educado, puede ser reformado externamente y, como se nos ha enseñado, en algún momento reprimir esa naturaleza para que deje de actuar así. Pero cuando esté en una situación difícil, va a surgir otra vez esa naturaleza pecaminosa. Y hoy vamos a ver, gracias Javier, si te necesito te llamo, cómo es que Dios viene y al revelarnos a su Hijo Jesucristo, la persona de Cristo, la naturaleza de Dios, al revelársela a la humanidad, le está diciendo, vengo a restaurar a la humanidad. La vengo a restaurar para que lo que sucedió muchos años atrás, ahora
sea restaurado, pero también restaurar mi gobierno, restaurar mi reino en la humanidad. Y cuando nosotros oímos hablar de lo que Cristo hizo en la cruz, viene Él y muere por nosotros. ¿Para qué? Pongan atención a esto. Para condenar, sentenciar a esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Condenó y sentenció a la naturaleza pecaminosa. La humanidad estaba ahí viviendo su vida normal en la tierra y Cristo en la cruz sentenció a esa naturaleza pecaminosa. ¿Han oído ustedes al apóstol cuando habla en Reforma de que nosotros, el ejemplo que ponen, bajar una aplicación? Viene Cristo y lo hizo, pero el hombre, hasta la fecha todavía vemos a muchas personas en diferentes países del mundo, en toda la tierra, que expresa esa naturaleza carnal, pecaminosa, la naturaleza que no se puede sujetar a Dios. Es imposible, ni por más que lo intente y se meta a cursos y se meta a diferentes cosas, y aunque lea las escrituras, no puede. Hay algo muy importante, muy esencial que debe de hacer. Vino Cristo, y vamos a buscar ahí en Colosenses capítulo 1 y versículo 12. Amén. Dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El 13, el cual librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que ¿quién nos hizo aptos? Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué nos ha hecho aptos Cristo? Para participar de la herencia de los santos en luz. Cristo sentenció a esa naturaleza. Nosotros, cuando escuchamos el evangelio del reino de Dios, si somos escogidos, yo sé que aquí casi todos ya han experimentado ese nuevo nacimiento, el glorioso nuevo nacimiento, ¿verdad? Y podemos decir, hemos sido o hecho aptos. ¿Para qué? Para participar de esa nueva naturaleza. Pero ¿cuándo se hizo realidad en cada uno de ustedes? ¿En qué momento? Muchos nacieron en X fecha, año, mes, y todavía no conocían de Cristo. En el transcurrir de su vida, como ustedes eran escogidos, ¿qué sucedió? Lo que años atrás Cristo hizo en la cruz del Calvario, ustedes lo aplicaron. ¿Qué aplicaron? Escucharon, encontraron a Cristo, el glorioso Jesucristo. ¿Y qué dijeron? Necesito, porque no voy a entrar en detalles del proceso de salvación, porque han escuchado mucho. Yo sé que me entienden cuando hablamos del proceso de salvación. Pero cuando ustedes entienden que con la naturaleza pecaminosa es imposible ir hacia el propósito de Dios, sujetarse al gobierno de Dios, obedecer a Dios, eso nos provocó el entendimiento que el Espíritu Santo provocó en cada uno de nosotros, nos llevó a tomar esa decisión de decir, sí, yo sé que Jesucristo es el Señor, aquí no le puedo obedecer. Yo sé que Él murió por mí para perdonar mis pecados.
¿Qué otra parte incluye el proceso de salvación? Reconozco, me arrepiento por la condición que estoy viviendo, porque aunque yo quiera no puedo. Entonces debo de morir. Y ese día glorioso, el más glorioso, cuando ustedes fueron bautizados, sepultados, murieron a la vieja naturaleza y fueron resucitados a nueva vida. La genética del Padre fue implantada. ¿Y qué dice aquí en este versículo que leímos? Que nosotros fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Cuando estábamos acá gobernados, también estábamos siendo gobernados. ¿Esclavos de qué dijimos que éramos esclavos? Antes, ahora ya no. Del pecado, de la ley, era imposible, no podíamos, siempre encontrábamos dificultades, tropiezos, y viene Cristo y al poner su naturaleza en nosotros, ¿qué hizo? Nos hizo aptos. ¿Para qué? ¿Solo para que pasáramos acá? Para participar. ¿Qué significa la palabra participar? Ser parte de, ¿qué más? Alguien que tiene participación en algo, ¿qué hace? ¿Se queda en una forma estática? Tiene derecho, como dice hermano Guillermo, es activo, está involucrado en, no queda en una forma estática como algunos creen, ¿verdad? Voy a aceptar a Cristo para irme al cielo y nada más, no. Va a ser partícipe, pero ahí se nos habla de una naturaleza. La naturaleza de Cristo, que ya los genes fueron puestos, pero se tienen que empezar a desarrollar y a desarrollar y a desarrollar. Cuando nosotros vemos a un ser humano en desarrollo desde el primer día en que nace, ¿qué estamos viendo? Los que son papás, cuando llevan a su bebé que salen del sanatorio, del hospital, están pendientes. Ya tiene una semana, ya tiene 2, ya creció un poquito. A esta ropa la voy a sacar porque ya no le queda. Y está uno al pendiente de ese crecimiento. Igual, en nosotros debe de pasar lo mismo. Se debe ir desarrollando esa naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Lo glorioso es que Él nos hizo partícipes. Y algo importante que debemos de entender es que Cristo lo hizo hace mucho tiempo. ¿En qué momento fue activado en nosotros? ¿En qué momento? Después, al pasar el proceso de salvación y cuando fuimos resucitados y levantados a novedad de vida en el bautismo. Entonces, cuando hablamos del nuevo nacimiento, a nosotros debemos de verlo con tal importancia y con tal urgencia. Nosotros ya lo vivimos, ya lo experimentamos, pero cuando nosotros le hablemos a las personas que necesitan de Cristo, imagínense si no nos hubieran hablado a nosotros. Eso glorioso que Dios tenía preparado para nosotros llegó el día específico en que nosotros escuchamos de Cristo y el Espíritu Santo activó en nosotros porque somos sus escogidos y por eso es que estamos acá con un propósito. Y quiero que veamos ahí en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, siempre los mismos versos, Colosenses 1, 12 y 13. Dice, dando gracias con alegría al Padre. ¿En cuántos hubo o hay esa alegría por lo que nos sucedió? Solo imagínense de dónde fuimos sacados. Ya no hay impedimentos para decir que no podemos alcanzar el propósito de Dios porque estamos en una nueva posición. Estamos en otro reino. Entonces dice aquí, dando gracias a Dios con alegría al Padre, Él los ha facultado ¿para qué? Participar de la herencia de los santos en el reino de la luz,
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿De qué nos libró entonces? De un dominio de oscuridad. ¿Cuántos en algún momento de su vida pasada se sintieron dominados o imposibilitados de poder hacer lo que Dios demandaba? Ajá. Yo creo que en algún momento nosotros, pero en la otra naturaleza, así nos sentíamos, frustrados. Pero si yo voy a la iglesia, yo leo, pero no sé por qué siempre resulto haciendo lo mismo, porque faltaba lo que no habían hecho, el genuino nuevo nacimiento con el entendimiento correcto. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos, a pesar de que ya lo experimentamos, para que podamos conducir a aquellos que son escogidos y les expliquemos por qué urge, porque ellos sienten difícil. Y muchos ven no como necesidad el nuevo nacimiento, sí, yo sé que estoy bien, voy a buscar de Dios. No, lo que urge, ¿qué urge? El nuevo nacimiento, para que pueda aplicar lo que Cristo hizo en la cruz. Y quiero que repitamos qué hizo Cristo en la cruz. Sentenció, ajustició ¿a quién? A la naturaleza pecaminosa. Esa ya fue sentenciada. Pero decimos, ¿y por qué se expresa? Porque ese es el sistema que gobierna en el mundo. El sistema del mundo así opera. Pero todo el que aplica eso que Cristo hizo en la cruz queda libre ¿de qué? Del pecado, de la ley, de los rudimentos, de todas las cuestiones que se mueven en el sistema del mundo. Entonces nosotros fuimos libres de eso. Vamos a ir a Colosenses 1:16, ahí cerquita, y dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Dios hizo fue creado ¿para quién? Para Él, por medio de Él. Él lo hizo, todo lo que existe Él lo hizo. Pero Dios tiene a sus escogidos y no quiere que queden en esa situación bajo esclavitud, dominados en esa oscuridad, y por eso hizo ese sacrificio en la cruz. Primero modeló la obediencia y demostró, miren, yo soy un ser humano, como se nos ha explicado, como atrapado, la divinidad de Dios atrapada en un cuerpo, pero sí, se puede obedecer porque Él fue perfecto en todo. Entonces el ser humano, viendo a Cristo, sí se puede. Lo que tiene que tener es la naturaleza de Él. Y cuando leemos aquí que todo fue creado para Él, por medio de Él, todo lo que hay existe por Él, quiere decir que Él tiene el control de todo. Si vemos o nos imaginamos el círculo de la tierra, todo lo que hay en la tierra es de Él, Él lo hizo. Pero lo que está fuera de la tierra, que tal vez nosotros no lo hemos visto solo por documentales, también Él lo hizo. Él es un Dios todopoderoso, soberano, y cómo decir no, estando antes gobernados por Satanás, por el gobierno de Satanás, metidos en ese sistema. ¿Cómo no decir no para ser libres y tener esa naturaleza de Cristo y desarrollarnos para ir hacia el propósito de Dios? El que aún no entiende eso,
se queda ahí. No ve como necesidad el nuevo nacimiento. Piensa que solo puede porque desconoce la soberanía de Dios, desconoce el poder de Dios y piensa que solo puede. Por eso necesita el mundo, necesitan los escogidos que aún no le conocen, que alguien le explique. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Pero Dios está levantando una nueva generación. ¿Se sienten ustedes parte de esa nueva generación? Esa generación que se está formando, se está preparando. Dios de aquí a 5 o 6 años atrás ha estado trabajando de una forma tan gloriosa en nosotros. Nos ha metido a ese proceso de transformación para que experimentemos a Cristo mismo en nosotros, para que después nosotros vayamos y digamos, sí se puede. Tenemos la genética del Padre, somos seres humanos, lo mismo que experimentó Cristo. Tenemos que experimentar. Estamos experimentando y tenemos que experimentar más. Se nos ha estado hablando de ¿qué? De carácter. El Espíritu Santo está obrando y obrando y obrando y obrando para tallarnos, para que cuando vayamos se cumpla todo lo que Dios nos ha estado revelando. Y se va a cumplir porque Él así lo ha dicho, que con nosotros lo va a cumplir. Pero no para que nos quedemos aquí, porque se nos ha estado hablando en cuanto a nuestro llamado también. ¿Será que el Señor nos está llenando de conocimiento para que nos quedemos aquí y, como se nos dijo en una ocasión, nuestra cabeza sea como la de una cebolla, bien llenos de conocimiento? No, Él quiere que accionemos, que expresemos y que modelemos todo lo que Cristo está haciendo en nosotros, porque es Cristo en nosotros. Amén. Bueno, entonces vamos a ver que Satanás obra a través del hombre natural y carnal. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que existen 2 reinos. Si ustedes salen o se relacionan con diferentes personas, se dan cuenta de que Satanás, se oye duro, pero esa es la realidad, se expresa a través de las personas que tienen esa naturaleza pecaminosa. Y cuando vemos a la luz de las Escrituras, el Hijo de Dios expresa, ¿qué expresa? La naturaleza de Dios. Y el que tiene la naturaleza carnal, ¿de quién expresa la naturaleza? De Satanás. Por eso Él le dijo en una ocasión a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de él ustedes hacen. Ahí en Juan 8:44. Entonces les estaba diciendo que ellos eran hijos ¿de quién? De Satanás. Entonces tenemos que diferenciar nosotros. La expresión de las naturalezas se da de acuerdo al origen de donde nacieron. Ahí está el carnal, y mientras no nazca de nuevo, primero tiene que morir y nacer de nuevo, porque la naturaleza pecaminosa ya fue sentenciada, ya fue ajusticiada, y solo hay que aplicarlo. Y eso solo se puede a través del nuevo nacimiento. Entonces hablábamos de los 2 reinos, y para poder ser introducidos en este nuevo reino, Dios hace una nueva criatura. Por eso dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? ¿Y qué es estar en Cristo? De modo que si alguno está siendo dominado por el reino de Satanás, ¿qué expresa? La vieja naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nadie puede
pasar acá con aquella naturaleza. Ese ha sido el error o la confusión que ha tenido el ser humano. Quiere pasar sus culpas aquí. Es que yo me siento indigno delante de Dios por todo lo que hice. No, esa naturaleza fue ajusticiada y fue sentenciada por Cristo. Él perdonó esa naturaleza, nos hizo nuevas criaturas. Y cuando nos hace nuevas criaturas, todo lo que sucedió antes ya fue perdonado. Ahora tenemos que empezar una nueva vida. Somos levantados a novedad de vida. ¿Alguien recuerda el día que se bautizó? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Cuáles fueron las palabras que le dijo el siervo de Dios que lo bautizó? Ajá, eso nos dijeron. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuimos sumergidos. ¿Y qué más nos dijo? Y declaro que te levantas a novedad de vida. Es que fue algo glorioso lo que pasó ahí. Por eso es que no debemos solo ir al bautismo a mojarnos, con el entendimiento de que estamos siendo trasladados, de que esa naturaleza fue sentenciada, ya fue hace mucho tiempo, pero yo la estoy aplicando en ese momento en mi vida porque estoy reconociendo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Entonces, vamos a ver por qué nosotros somos libres de ese pecado cuando nacemos de nuevo. Busquemos ahí en Romanos 6 y capítulo 2. Y eso se le está diciendo a la iglesia. Ustedes tienen que entender que ya fueron libres del pecado. Y dice aquí, voy a leer en la versión nueva versión internacional. Dice, de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿qué dice ahí? ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Ese es el entendimiento que tenemos que tener. No, ustedes ya murieron al pecado. Estamos aquí, no podemos seguir viviendo en él. Tenemos que entender que ya no tenemos esa naturaleza. Lo que ahora corresponde es despojarnos de los hábitos que nos quedaron. Despojarnos del viejo hombre. Ese ya fue sentenciado. De lo que fuimos libres fue del dominio. Estamos libres de ese dominio. Pero como en una ocasión se nos explicó, nos quedaron las mañas o las costumbres. Entonces aquí nos corresponde a nosotros despojarnos y vestirnos del nuevo hombre que fue creado según Dios. Veamos en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Aquí sucedía algo. La iglesia no había entendido que esa naturaleza ya estaba sentenciada, entonces seguían como, en vez de despojarse, seguían como alimentando esa naturaleza, esas costumbres que habían aprendido en el antiguo reino. Veamos ahí en Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice la Escritura, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Para qué? ¿Para qué los cargó? ¿Para qué Cristo cargó ahí los pecados en la cruz? Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas somos sanados. Entonces vino Él
y murió, llevó nuestros pecados sobre su cuerpo para que nosotros, ¿cómo estemos al pecado? Muertos al pecado. Y voy a pedir otra vez la ayuda de Javier acá. Solo para que podamos visualizar qué sucede cuando alguien muere. Y voy a pedir que Javier se acueste aquí un ratito. Cuando nosotros tenemos vida, estamos vivos, ¿qué pasa? Ejecutamos, hacemos, hablamos, vamos, venimos y hacemos de todo. Pero cuando la persona muere, ¿qué sucede? ¿Qué puede hacer? Nada. Por más que estén hablando alrededor, que estén caminando diferentes personas, si la persona está muerta, no puede hacer nada. Nada, absolutamente nada. Nosotros estamos muertos al pecado. Nada. Y ese entendimiento es el que Dios quiere que tengamos. Si ya fuimos trasladados, tenemos que entender que estamos muertos al pecado. Ya no podemos hacer nada. ¿Qué dice ahí en primera de Juan 3:9? Alguien que me lo lea. Gracias. De la misma forma, voy a hacer esta comparación, de la misma forma que se le decía a la naturaleza pecaminosa, es imposible que agrade a Dios, a esta naturaleza se le dice también, no lo mismo, se le dice, es imposible que peque. Hermana Susan, ¿y por qué pecamos? Porque no nos hemos despojado. No hacemos morir lo terrenal, como dice ahí en Colosenses 3:2, porque no hemos entendido que ya fue ajusticiada la naturaleza pecaminosa y yo no debo pecar. ¿Por qué no debo pecar? Porque es mi naturaleza, no puedo, tengo una naturaleza diferente. Y cuando tengo una naturaleza diferente, no es congruente, no es acorde. No puedo pecar porque esa no es la naturaleza que me fue puesta. Ahora, aquí sí. Si a esta naturaleza le dicen, tienes que obedecer, haces, va a tratar, va a procurar y se va a frustrar. No puede. Al revés, esta naturaleza no puede pecar. Pero aquí es donde viene una aplicación constante, una determinación, donde viene el entendimiento de decir, yo tengo la naturaleza de Cristo y voy a despojarme para ir de gloria en gloria. A despojarme de esa vieja naturaleza, pero no solo despojarme, a vestirme de la naturaleza de Cristo. ¿Y cómo me he visto de esa naturaleza? Viendo el modelo. No entendamos que ver el modelo es solo leer los libros y los manuales, porque es el accionar del Espíritu Santo en nuestro entendimiento y en nuestro corazón el que nos va a revelar. ¿Qué nos va a revelar? La persona de Jesucristo. No veamos solo letras, no veamos temas. Que cuando nosotros abramos las escrituras y los recursos que Dios nos ha dado, que son los libros y los manuales, se revele la persona y el carácter de Jesucristo. Y así como este ejemplo que estoy poniendo, vengo yo y lo aplico y se produce esa transformación. Como dice ahí en 2 Corintios 3:18, por el accionar del Espíritu en nosotros, nosotros vamos a ser llevados ¿de qué? De gloria en gloria, viendo a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Por qué a cara descubierta? Regresemos a la historia. Cuando el hombre
estaba bajo la ley, el pueblo de Dios, trataba, pero como no podía, tenía que llevar su sacrificio. ¿Qué sucedió en aquella ocasión que Moisés bajó del monte? La gloria del Señor se reflejaba en su rostro, pero el pueblo no la podía ver, esa gloria, porque si no se moría, entonces se tenía que tapar. Todavía no estaba para ser revelada. Ahora, ¿cuál es ese glorioso privilegio que Dios nos ha dado en este tiempo? Todos ustedes han estado experimentando ver la gloria de Dios, ¿o no? ¿Quién puede decir? ¿Quién ha experimentado la gloria de Dios? ¿A quién le ha estado empezando a ser revelada la gloria de Dios a través de todo lo que Él nos ha dado en estos años, en estos meses? Todavía nos falta, como se nos ponía el ejemplo en una ocasión de las gradas. Nosotros vamos de aumento en aumento y posiblemente ya hayamos avanzado unas 3, 4, 5 gradas, escalones, y miramos, ya avanzamos, pero nos falta. Pero vamos de gloria en gloria. Y entonces eso nos llena de gozo de saber que el Señor está obrando, está transformando. Por eso no podemos decir, ay, el hermano lo que está haciendo, está en proceso, pero tampoco me voy a decir, como estoy en proceso voy a seguir haciendo eso. No, con el entendimiento de aplicar para expresar. ¿Aplicar qué? Lo que el Señor nos está revelando. Que en este tiempo que nos ha estado hablando de carácter, apliquemos, apliquemos y apliquemos. Y esto lo he dicho en otras ocasiones. Cada vez que hay un congreso, Dios marca para la misión una etapa, ¿sí? Una etapa diferente. Y empieza una nueva. Y en esa nueva etapa el Espíritu Santo empieza a obrar, a transformar, a abrir aún más los ojos de nuestro entendimiento, pero algunos empezamos como a bajar la guardia, ¿verdad? Sí. Y a caer en la rutina de los servicios, de esto, de las enseñanzas, pero estar atentos, como nos enseñó una vez el apóstol Abraham. ¿Qué está haciendo el Espíritu? Ir a la par del Espíritu, a la par, porque Dios está haciendo algo. Él nunca ha dejado de hacerlo. En todo momento Él está obrando. ¿Quiénes lo creen así? Nosotros somos producto del obrar del Espíritu Santo, pero es importante no dejar de ver el modelo. Tenemos que entender de que ya fuimos libres, que estamos en una nueva posición, estamos en un nuevo reino. Ya no podemos decir, es que qué difícil. Ya fuimos libres del pecado, fuimos libres de la ley, fuimos libres de los rudimentos de este mundo, de los principios elementales del sistema del mundo. Eso dice el mundo. ¿Qué dicen las escrituras? Esto no es acorde a esto, no es congruente. Entonces yo me determino a seguir. ¿Saben qué es lo tremendo? Que fuimos trasladados de reino, pero no fuimos sacados del mundo. Vivimos en medio de ese sistema, pero no pertenecemos a ese sistema. Es como que, es un ejemplo. Yo nací de nuevo, fui trasladada a un nuevo reino. Es un ejemplo. Pero aquí tengo a una persona que aún no ha sido trasladada al nuevo reino. La forma en que esta persona está siendo gobernada es diferente a la mía. Y lo que yo voy a expresar, ¿qué va a ser? La naturaleza de Cristo. ¿Y quién la va a ver? Él. Estoy en el trabajo, Él va a ver la naturaleza que expreso. No es hablar tanto, es expresar. Y cuando tengamos que hablar, así como hizo Jesús, enseñaba como quien tenía autoridad. ¿Por qué? Porque estamos expresando esa naturaleza. Estamos en el mundo, estoy hablando de sistema, pero no somos del mundo. A veces lo limitamos a prácticas religiosas. Y hoy ya estoy en el reino porque voy a la iglesia y como nos dijo el apóstol, y cantamos coritos. Pero no es eso, es la expresión
de la naturaleza de Cristo en medio de ese sistema y no tenemos que permitir que el sistema a nosotros nos envuelva, porque somos de un reino diferente, con una naturaleza diferente. Amén. ¿De qué fuimos libres entonces cuando nacimos de nuevo? Del pecado, de la ley y de los rudimentos de los principios elementales de este mundo. Cualquier cosa que para el mundo, el humanismo, parezca que es lo correcto o lo mejor, no es acorde a lo que establece el reino de Dios. Nosotros, estando en el reino, tenemos principios, busquémoslos en la Escritura. Tenemos leyes, busquémoslos en la Escritura. Por eso es que Dios permite que estemos siendo adiestrados. ¿Para qué? Para que seamos preparados y no nos dejemos de llevar por cualquier viento de doctrina, dice, o sistemas o principios que tenga el mundo. El mundo piensa totalmente diferente a lo que Dios dice. Se ha hablado también de que nosotros debemos de discernir. Pero como eso dicen todos, eso voy a hacer yo. No, ¿qué dice la Escritura? Porque estoy en un reino diferente. Y cuando nosotros nos sentimos o creemos y aplicamos realmente de que somos del reino de Dios, actuamos diferente. Por eso cuando Jesús venía, empezó su ministerio, dice: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado, el gobierno. Y cuando nosotros entendemos eso, totalmente, él chocaba con muchos. ¿Por qué? Porque era algo contrario. Pongámonos de pie. Que el Espíritu Santo nos ayude a aplicar a cada momento lo que Él nos enseña y lo que Él nos dice, para que vayamos avanzando. Y que cuando nosotros vayamos con aquellas personas que aún no le conocen, que están siendo dominadas y gobernadas por ese sistema del mundo, por esa naturaleza, ellos puedan ver que sí se puede, pero ¿a través de qué? Del nuevo nacimiento. Por eso es que aquella frase que nos contaban en una de las prédicas: urge nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Pero cuando entendemos que es el nuevo nacimiento, vemos que urgente. Hay tanta gente con problemas de diferentes clases, pero ¿cuál es la solución? ¿Llevarla a un psicólogo? ¿Un consejito? No. La solución es nacer de nuevo, para que pueda ser transformada, para que su vida realmente cambie. De lo contrario, ahí va a estar reformada, pero no transformada. Cerremos nuestros ojos. Padre, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Sabemos, estamos seguros de que tú estás aquí. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos has hecho parte de tu iglesia, porque tú nos escogiste, Señor, desde antes de la fundación del mundo con un propósito. Sabemos que el entender estos principios y el descubrir estos tesoros en la Escritura nos da identidad, produce gozo en nuestras vidas, Señor, porque tú has hecho algo glorioso en cada uno de nosotros. Queremos agradecerte el accionar de tu Espíritu Santo. Te alabamos y te decimos que te reconocemos como el que gobierna nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque pertenecemos a ti, porque nos has hecho partícipes de tu misma naturaleza, Señor. Y sabemos que el haberte conocido es lo más glorioso que nos ha sucedido. Gracias, Señor, por tu grande amor.
Gracias por tu misericordia. Y gracias porque estás cumpliendo tu propósito en nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor, para que nos uses, para que a través de nosotros pueda ser establecido el reino de Dios en aquellas personas que tú también has escogido. Guíanos con tu Espíritu. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y tu amor. En Cristo Jesús.